consideramos debe declararse infundada la pretensión o requerimiento del señor fiscal. Y parto por la siguiente premisa planteada por el señor fiscal. Sostiene como marco de su requerimiento en el presente caso existen graves y fundados elementos de convicción. Ha señalado el fiscal en la página 127 de su requerimiento y otras, así como oralmente, que existen, repito, graves y fundados elementos de convicción. Silencio, por favor, si se quedan bailes, para no perturbar la audiencia. Disculpe, doctor, continúa. Y entonces, creo que vale la pena precisar a qué nos referimos. Primero en términos quizás un poco conceptuales y luego concretos. Pues, a decir el profesor y juez supremo César San Martín, existen elementos de convicción graves y fundados, que es la categoría que ha utilizado el señor fiscal, cuando se ha alcanzado la alta probabilidad en el descubrimiento de los hechos, en el conocimiento del objeto o de la imputación. Esa es la definición de esta categoría que el fiscal ha utilizado como premisa. Y entonces, lo que nosotros venimos a sostener, señor juez, es que acá radica precisamente la primera gran incongruencia de la tesis fiscal. Y me explico, quizás más gráficamente. Se produce o se alcanza elementos de convicción graves y fundados según la escala que fija el propio código cuando la causa ya casi está resuelta, cuando ya casi se tienen los elementos suficientes para que se formule una acusación. Entonces el fiscal dice, hay graves y suficientes y fundados elementos de convicción, pero por otro lado nos dice, esta causa es compleja, página 138 de sus fundamentos. Esta causa es compleja, tienen que hacerse múltiples pericias, múltiple información que hay que recabar, más de 30 o 40 testigos cuya declaración se ha programado, peritajes contables se realizarán a cada una de las personas naturales, entre otras tantas diligencias que según él justifica 8 meses, por lo menos, de investigación. Entonces, insisto, o existen graves y fundados elementos de convicción que determinen, como lo ha dicho el fiscal, que el caso ya está casi resuelto, pues que recién estamos iniciando una investigación sobre bases precarias, quizás calificadas sobre la base de lo que el propio fiscal ha señalado, la sola sospecha. Pero esto que puede ser quizás teórico o abstracto o conceptual, señor fiscal, quiero explicarlo de manera concreta en el caso. Es decir, voy a sustentar por qué en esta causa no hay graves ni menos fundados elementos de convicción. ¿A la luz de qué? ¿O en función de qué? Pues de establecer que este requerimiento fiscal, así como la disposición de formalización de investigación preparatoria, tiene defectos, tienen vacíos, tienen inconsistencias que esperamos el fiscal en esta audiencia la precise, porque es conditio sine qua non para que usted tome su decisión. Y me voy a referir a ellos. Primer punto, inversiones CaixaBank. Se señala en la tesis del fiscal, ya lo he explicado al fiscal, ya se han referido a mis colegas, en lo que corresponde a mi patrocinada, la señorita Rocío Calderón. Se dice, primero, que no es creíble la explicación que da Rocío Calderón al señalar que el dinero que transfirió de su cuenta a la cuenta de la señora Heredia era por un préstamo que le devolvía y que se originó cuando ella estuvo, o sea, mi patrocinada estuvo en Francia. Y el señor fiscal dice en su imputación, dice, lo que se desvirtúa, o sea, dice, mi patrocinada mintió. Al tenerse en cuenta su reporte de movimiento migratorio, no registra salidas ni entradas que establezca Francia como destino. Pues hemos presentado que el señor fiscal tiene en su poder la
pasaporte que dice absolutamente lo contrario. Pasaporte con la visa que registra ingreso a Francia 12 del 2 del 04, copia legalizada. El señor fiscal tiene su poder. Por lo tanto, esa afirmación es objetivamente infundada. Pero claro, el problema en un caso de lavado de activos, usted lo sabe muy bien, señor juez, no radica en saber qué se hizo con el dinero después, porque ese es el efecto, la consecuencia y cómo se generó la conducta, si es conversión o tratamiento, transferencia, etc. Sino la cuestión central, cuando se trabaja, cuando se desarrolla el caso Caizamal y los dineros venidos de Venezuela, es saber si es que estos caudales o estos ingresos o estos aportes tienen un origen ilícito. Y ese es el elemento central del plan. Pero claro, el señor fiscal nos va a decir seguramente que el delito fuente no es un elemento de la tipicidad. Seguramente nos va a decir el señor fiscal, al momento de ratificar, que el delito de lavado de activos es independiente de su delito fuente. Pues nosotros nos referimos al delito fuente, señor fiscal, ¿sabe por qué? Porque es la propia tesis del fiscal la que está haciendo referencia a ese elemento. Entonces el fiscal dice que en el componente fáctico numeral 1 de la página 25 de la disposición dice lo siguiente: dicho dinero, el de Venezuela, habría sido extraído ilegalmente del Tesoro Público de la República Bolivariana de Venezuela. Todos entendemos, y usted mejor que nadie, señor juez, que una extracción ilegal de dinero del Tesoro Público o especulado o indirectamente corrupción de dinero. No hay otra forma. No hay otra forma. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿cuál es el elemento de convicción que le permite sostener al fiscal que el dinero habría sido extraído ilegalmente del Tesoro Público de Venezuela? Y fíjese usted acá, voy a hacer una comparación. Cuando ha desarrollado el señor fiscal el caso Odebrecht o dineros venidos de Brasil, sin ha presentado información documentaria, aunque indiciaria y discutible, pero ha presentado información documental según la cual en dicho país, o sea Brasil, hay investigaciones por delitos de corrupción, ¿cierto? Y eso le da cierta verosimilitud desde su posición para decir que hay elementos para sostener que en Brasil hubo delitos de corrupción y ese dinero ingresó al Perú. Lo mismo cuando hace referencia a la empresa OVA. Hemos escuchado cómo el fiscal dice dinero obtenido de una licitación relacionada con el gobierno regional de Cusco, el Hospital Lorena de Cusco, de la cual se habría extraído una comisión de 2.5, hecho que, lo dice el fiscal, se acredita por el proceso, la investigación que existe en curso, y cita la disposición de inicio de diligencias preliminares y la disposición de formalización de la investigación preparatoria. Pues, si usted compara entonces la tesis de Brasil y su sustento sobre el delito fuente, OAS, Hospital de Cusco, y el sustento sobre el delito fuente, verá que en relación a Caizamal no existe ese sustento. Yo le pregunto al señor fiscal, ¿qué documento, qué resolución, qué disposición fiscal de una autoridad venezolana, por lo menos en grado de probabilidad, nos puede decir o nos puede llevar a la inferencia de que hubo peculado y de que Caizamal se apropió de dinero del Estado? ¿Cuál es su base? Pues no existe, señor juez, y me remito a la revisión que hemos hecho de manera muy detallada, a pesar del escaso tiempo, de los 8.427 folios que tienen los 5 tomos que usted también tiene. Pero claro, lo que dice el señor fiscal es que es dinero del Estado venezolano en función de qué. Pues porque un señor Chávez Alcántara dice, yo sé y soy testigo
de que los señores Humala y Heredia buscaron reunirse con el presidente Hugo Chávez. ¿Eso acredita que hay peculado? Luego dice, se extrajo dinero del Tesoro Público venezolano porque el señor Humala Tasso no explicó las razones por las cuales dicha persona, o sea, el señor Julio Macale, se comprometió a enviar significativas sumas de dinero. ¿Eso acredita que hay peculado? Por lo menos en grado inicial. Y luego dice, es que la empresa CaixaMar tenía obligaciones financieras impagas. Era casi una empresa quebrada. Ese es un elemento para establecer que ha habido extracción ilegal y que el dinero dispuesto por CaixaMar no es dinero privado, sino dinero extra. Evidentemente que no. Pero ¿sabe dónde está la clave para entender el razonamiento del fiscal, señor juez? Pues, al no encontrar ningún elemento que sustente esa afirmación, una proposición fáctica, ¿no? El dinero provino del Tesoro Público venezolano. Al no encontrar evidencia, ni siquiera en grado indiciario, ¿sabe a dónde acude? Acude a la declaración del colaborador por clave 3, 2015, de fecha 29 de diciembre de 2015. Y en efecto, acá está la explicación. Este es pues el sustento que el señor fiscal utiliza en su requerimiento. ¿Sabe por qué? Porque en efecto, el colaborador 3-15 dice literalmente: el dinero recibido por Nadine Heredia Alarcón, y las modalidades antes mencionadas, provino de Venezuela, producto de los negociados ilícitos, paréntesis, coimas que se hacían básicamente en una empresa petrolera. Ahí está el sustento que utiliza el señor fiscal para decir que ese dinero no son CaixaMar, es dinero del erario venezolano. Pero entonces veamos y analicemos la validez y la fiabilidad de esa declaración de un tal colaborador con clave 3, 2015. Y nosotros sostenemos, señor juez, que esa declaración no puede servir en absoluto de sustento, primero por una razón legal que ya los colegas han explicado. El artículo 158 es absolutamente claro en sostener que una medida cautelar que se pretenda basar en una declaración de un colaborador eficaz solo podrá ser legítima en la medida en que dicha declaración del colaborador haya sido corroborada. O sea, el colaborador presenta una incriminación y luego su dicho es corroborado. Esa es la lógica del mandato del 158. Basta, señor juez, ver una línea de tiempo para advertir cómo esto no ha ocurrido. Fíjense. ¿Cuándo fue la declaración del colaborador 3-2015? 29 de diciembre de 2015, señor juez. Es importante fijarse en un momento. ¿Sabe por qué? Porque toda esta historia, esta gran revelación que nos da el colaborador eficaz, esta supuesta historia desconocida y este gran aporte a la investigación fiscal sobre el dinero de CaixaMar que hace el colaborador eficaz el 29 de diciembre y con el cual supuestamente pretende alcanzar un beneficio de colaboración, toda esa historia, señor juez, y la sabe perfectamente el señor fiscal, ya se conocía por lo menos desde el 23 de mayo del 2015, 7 meses antes, esa supuesta evidencia que le sirve al fiscal para sostener que hay dinero de origen ilegal se había difundido por medios de fuente abierta. Reportaje de Canal X, 31 de mayo, reportaje de Canal 4, programa Cuarto Poder, nota periodística del diario El Comercio, 1 de junio, nota periodística del diario Gestión, 3 de junio, nota periodística del diario Correo titulado "Dueño de CaixaMar ayudó a Ollanta Humala", 8 de junio. Pero sobre todo, un elemento que ya no es el fuente abierto, sino el elemento de convicción, el reporte de la UIF
025 del 25 de mayo de 2015. Entonces yo me pregunto, ¿qué cosa está corroborando? ¿Cuál es ese aporte que brinda la declaración del colaborador eficaz? Si toda esa información ya se sabía. Pero además, ¿cómo se corrobora que es la afirmación que hace el colaborador de que el dinero provenía de coimas? Yo le pregunto entonces al señor fiscal, ¿con qué documento, con qué testimonial, con qué informe técnico, fiscal o judicial ha corroborado desde el 29 de diciembre? Porque el 29 de diciembre el colaborador dijo esto, es dinero de coimas. Pues estamos ya en quincena de junio y yo le pregunto, y espero que me responda el señor fiscal, después del 29 de diciembre, ¿cómo ha corroborado esa sindicación? Pues es evidente que no existe. ¿Sabe por qué? Porque si existiera, estaría acá presente y hubiera sustentado su indicación. Pero, con eso lo que quiero señalar, señor juez, es que la afirmación, la sindicación del colaborador eficaz con clave 3-2015 es palmariamente ineficaz e inoportuno. O sea, quien quiera que sea ese señor colaborador 3, en diciembre pretende aspirar a un beneficio imputando responsabilidad a mi patrocinada, contando una historia que, como está demostrado, ya se ha conocido. Y entonces yo solo tengo que remitirme y citar al señor fiscal de la Nación cuando en su libro de Derecho Procesal Penal dice lo siguiente acerca de los presupuestos para la validez de la declaración de un colaborador eficaz. Y dice lo siguiente: presupuestos, primero, eficacia, y dice el señor Pablo Sánchez, página 187, lo siguiente: si la información no produce tales efectos, o sea, aporte para la investigación, para conocer los alcances de la investigación, pues carece de eficacia. Esta información se produjo el 29 de diciembre cuando ya estaba absolutamente revelada esa información. En segundo lugar, el doctor Pablo Sánchez nos enseña algo que el señor fiscal, por supuesto, lo sabe, pero no lo tiene: la oportunidad. Si la misma, o sea, si la información que brinda el colaborador o el aspirante a colaborador eficaz se aporta tardíamente o ya se conoce a través de otros medios de investigación, no produce beneficio alguno. Entonces, señor juez, usted, que entiendo va a ser hecho en su momento, asumirá competencia también para ese proceso de colaboración eficaz. Espero tenga en cuenta también estos temas. Pero eso en relación al tema de CaixaBank. Según la imputación contra mi patrocinada, el tema de hoy, componente fáctico número 4. ¿Qué cosa dice? Vamos a ver. El componente fáctico número 4 señala y atribuye a mi patrocinada, a ver, como lo he explicado acá, señor fiscal, realizaba un contrato ficticio con la empresa COA, que ello formaba parte de todo el dinero que ingresaba desde Brasil, producto y de origen ilícito. Y mi patrocinada era parte de ese plan preconcebido para ocultar o recibir, transferir esos bienes. Entonces, le pediría un poquito de atención a esto, señor. Fíjense. Esta es una copia escaneada de la página 42 del requerimiento fiscal. Y fíjense lo que dice. Se sustenta, como lo ha explicado acá el señor fiscal, que mi patrocinada realizó un contrato simulado con recibos de honorarios y todo esto era parte de de un plan preconcebido entre los funcionarios brasileños y la señora Nain Heredia para lavar dinero. Fíjese en este detalle, señor juez. Esta es la declaración y esta es la copia de la página 48 del requerimiento del colaborador con clave subrayado
03-2005. Repito, colaborador con clave 03-2005. Yo pregunto, señor fiscal, y espero me responda, espero no me responda a mí, me responda al señor juez. ¿Cuál es la declaración de colaborador 03-2005? Porque existe colaborador 1, 2015, colaborador 2, 2015, colaborador 3, 2015, y colaborador 1, 2016. ¿Quién es el colaborador 3, 2005? Porque de los más de 8.427 folios que tienen esos 5 tomos que usted también tiene en su despacho, no existe un tal colaborador con clave 03-2005 que diga esa imputación grave contra mi señorita patrocinada. Entonces, yo le pido muy respetuosamente al señor fiscal, que además deja todos los errores documentales, que nos informe quién es el colaborador 03-2005. De modo tal que, si no nos explica eso, porque ese sustento de imputación contra mi patrocinada, no podemos continuar. No sé, habrá una por favor. Existe un error de tipeo que es 03-2015. 03-2015. Ok. 03-2015. Entonces, el señor fiscal nos dice que es un error material, que es un error de tipeo. Señor juez, nosotros en realidad confiamos absolutamente en la lealtad, en la buena fe que tiene el señor fiscal. Pero no confiamos en el sustento que ha hecho ni en la explicación que está dando. ¿Sabe por qué? Porque ahora, en este acto, el señor fiscal nos está diciendo que donde dice 03-2005, debe decir 03-2015, ¿cierto? Y entonces acá está la declaración del 03-2015, señor. Si es que esa transcripción que pone el señor fiscal está en fotografía, no es hecha por mí, es copia escaneada de la página 42, fuera la declaración del colaborador 03-2015, es muy simple. Vayamos a la declaración. Acá está, 2 páginas y media. No hay que demorarnos mucho. 2 páginas y media que están en la página 309 del requerimiento fiscal. Señor juez, en todos los 5 tomos solamente existe esta declaración. Si es que, como dice el señor fiscal, fue el 03-2015, 2 páginas y media, que se lee en medio minuto. Yo me relevo dar detalles, pero como es una cosa gravitante, señor juez, la voy a leer, así como el señor fiscal ha leído muchas cosas. Voy a leer para que usted evidencie que el 03-2015, que según el fiscal es el que corresponde por error de tipeo, para que usted vea y constate que no dice lo que dice. Dice, a continuación se levanta el colaborador eficaz, se le invita al colaborador a que declare. Tengo conocimiento que a partir del año 2005, Nadine Heredia Alarcón recibe dinero de Venezuela para el movimiento político que se estaba formando. Señor, bueno, permite que mi colega lea el texto, solamente 2 páginas. La parte pertinente, don Mauro. Sí, por favor. Que tengo conocimiento que a partir del año 2005, Nadine Heredia Alarcón recibe dinero de Venezuela para el movimiento político que se estaba formando como Partido Nacionalista Peruano. Previo a ello, Nadine Heredia se conoce en ese año con el expresidente venezolano Hugo Chávez en Palacio de Miraflores, en el país de Venezuela, cuando él y su esposo Ollanta Humala visitan dicho palacio, y en esa oportunidad es que le piden a Hugo Chávez que le apoyen el
Para eso se utilizó la Veeduría Comercial de Venezuela en Panamá y la misma Cancillería venezolana. Se envía el dinero vía maleta diplomática o la traía el mismo personal de la Cancillería de la Embajada venezolana en Perú. Entre ellos Juan Carlos González, quien fue agregado comercial de la Embajada venezolana en Panamá, y Víctor Recurbeiro, quien trabajaba en la sección política de la Embajada venezolana en Perú, y Ramón López Martínez, que era el agregado comercial de la Embajada venezolana en Perú. Todo el dinero que llegaba era algunas veces enviado a la misma embajada y ahí se cambiaba de maletas a cajas. Y era recogido por un chofer que enviaba a Nadine Heredia, o de lo contrario, los funcionarios de la embajada lo llevaban directamente a la casa de Nadine Heredia, o cuando se llegaban a reunir en casa del señor Álvaro Gutiérrez, ubicado en la calle Las Toreras en Camacho. Quienes llegaban a entregar el dinero eran la señora Kitty Torres Urbelo y su esposo Ramón López Martínez. Estas dos personas o bien sacaban el dinero de la embajada o bien lo tenían en su casa en la avenida 2 de Mayo, número 1799 de San Isidro, y de ahí se lo llevaban a entregar a Nadine Heredia. También vi un día como el señor Julio López Enríquez, que venía a Perú en representación del expresidente Hugo Chávez y que le decían el gordo y usaba como fachada un supuesto periódico denominado Daily Journal, entregó una mochila con dinero a Nadine Heredia en el Hotel Los Enríquez. Eso fue en horas de la mañana del mes de febrero del año 2006. En esa reunión estuvo la señora Marilena Llanos. También tengo conocimiento que durante el año 2006 que vinieron varias encomiendas por la empresa de DHL acá en Lima, las cuales contenían dinero, pero como tenía encima el sello de la valija diplomática, las autoridades no les pudieron abrir y personal de la embajada venezolana vino a reiterarlo inmediatamente. La misma estaba dirigida a la embajada de Venezuela, pero era el dinero que después fue entregado por Víctor Torres y su esposo Ramón López a la señora Nadine Heredia Larcón, pero se creó un incidente en ese sentido. Igualmente, en los primeros meses del año 2006, se incautó en el aeropuerto Jorge Chávez una valija diplomática que provenía de Panamá con destino a la embajada de Venezuela en Perú. Las autoridades peruanas se dieron cuenta que esa valija contenía puro dinero y eso generó que los funcionarios peruanos llamaran hasta inclusive al presidente de la República, en ese entonces Alejandro Toledo. La cantidad de dinero que iba dentro de ese maletín grande con valija diplomática en un conocimiento era de $850,000. Aproximadamente de Venezuela deben haber llegado una cantidad de $6 millones a través de la modalidad que ya se ha señalado anteriormente. Ese dinero fue en su mayoría usado por el Partido Nacionalista Peruano para la campaña y aproximadamente deben haberle sobrado $2 millones de la señora Nadine Heredia Larcón en efectivo, que los hizo limpiar a través de contratos ficticios con Todogras, centros capilares, con apoyo total, con aceite de Lancia, con Romaver, con Daily Journal como operadora de cablonoticias y con productos que se abrieron a nombre de José Paredes Rodríguez, Rocío Calderón y la misma Nadine Heredia Larcón. También ingresó dinero al sistema bancario vía las cuentas de su amiga Rocío Calderón, de su madre Antonia Larcón, y la diferencia la guardaba tanto en una caja fuerte que tenía en la casa de su mamá y otra en su departamento, y le pidió a su amiga Rocío Calderón que abriera una caja de seguridad en el banco de crédito. Eso fue a finales del año 2006. El dinero recibido por Nadine Heredia Larcón, vía las modalidades antes mencionadas y por el monto que he indicado, provino de Venezuela producto de los negociados ilícitos poemas que se hacían básicamente en PDVSA, empresa petrolera del Estado venezolano. Una de las empresas con la cual tenían negociados esta empresa del Estado era con Julio Macario a través de su empresa CaixaBank. Él era el encargado de reunir el dinero para entregárselo a Nicolás Maduro y este disponía a través de Cancillería que se hiciese llegar al Perú. Señor juez, ¿ha escuchado usted el íntegro de la declaración que según el fiscal es la correcta, la 3/2015? Pero que ha leído que es el íntegro de esa pieza, no aparece esta referencia, que es el sustento de la incriminación contra Rocío Calderón y que además el señor fiscal la cita o verá entre comillas, o sea, cita textual, ¿de dónde? Es la pregunta que le hacemos. ¿Pero qué es? Y esta explicación, señor juez, me permite entonces afirmar que el señor fiscal está sustentando un requerimiento fiscal en base o sobre la base de pruebas o elementos inexistentes. Y eso tiene un nombre en el ámbito de la responsabilidad, quizás disciplinaria, pero fundamentalmente lo que dice y lo que manda el artículo 64 del Código Procesal Penal. El fiscal que está sustentando su imputación, su incriminación hacia la señorita Rocío Calderón sobre un elemento de convicción, se lo estoy demostrando, no existe en los 5 tomos.
Por eso sostenemos que esta petición y este requerimiento, señor juez, no cumple con eso que el propio fiscal ha planteado como premisa, porque no tiene ni graves ni menos fundados elementos de corrupción. Tercer punto, la caja de seguridad. Pues se ha explicado que mi patrocinada, conjuntamente con su madre Susana Guinatea, contrataron una caja de seguridad en el banco de crédito, se ha hecho referencia al monto allí incautado, se ha hecho referencia a los otros objetos que allí están también estuvieron contenidos, etc. En relación a la caja de seguridad, señor magistrado, el problema no es su utilización. El problema no es si esa caja existió o no existió, porque evidentemente es un mecanismo regular, legal, permitido por el sistema legal, el sistema normativo de las entidades bancarias. El problema es saber si el dinero que ellos han guardado era de origen ilícito. Repito, el problema es saber si ese dinero era de origen ilícito. ¿Y cuál es la evidencia, más allá de las conjeturas, que pueden haber muchas? ¿Cuál es el elemento central que utiliza el fiscal para indicar, está escrito en su requerimiento, que ese dinero era parte de todo ese contingente de caudales ilícitos venezolanos llegados en los últimos años? ¿Cuál es ese elemento de convicción? Pues está en el fundamento 95. Y otra vez, señor juez, fíjese, es una suerte constante en todo el requerimiento fiscal, más allá de los otros elementos de convicción, es una suerte de denominador común. Ante la ausencia de elementos concretos u objetivos, acudir a la declaración de los colaboradores eficaces. Porque otra vez resulta que al no encontrar elementos que sostengan cuál es el origen ilícito del dinero que estaba en la caja fuerte, nos dice el señor fiscal en el fundamento 95 que existe la sospecha del origen ilícito porque dice el colaborador con clave 01-2015 ha dicho lo que ahí está transcrito, ¿no? Que aproximadamente de Venezuela llegaron 6 millones de dólares y entonces Nadine Heredia le pidió a Rocío Calderón, mi patrocinada, que abriera una caja de seguridad de banco de crédito. Eso fue a finales de los años 2006. Fundamento 74 de la disposición fiscal, página 88, que también tiene a la vista. Bueno, otra vez, señor fiscal. Me apena. Doctor, ¿podría hacer una Sí, no te preocupes. Un momentito. Más bien, doctor, a ver, vamos a ordenarlo. Lo que pasa es que ahora tengo el inconveniente de la sala, porque va a haber un evento, me parece. ¿Y qué tiempo le va a demorar, por favor? Yo le pediría 10 minutos. Porque vamos a suspenderlo para después, para proseguir luego. Señor juez, nosotros hemos escuchado con absoluta paciencia al señor fiscal. No tengo ningún problema. En Lo que la pasa... concentración de la audiencia, le digo que no se suspenda para terminar como corresponde. Voy a escucharlo. Lo que pasa es que el señor fiscal me está pidiendo un minuto, si usted está mal. Sí, por favor. Un minuto, por favor. Para que usted termine la primera intervención.
decía entonces que sostener lavado de activos por el uso de una caja de seguridad no se basa en el hecho en sí mismo de haber contratado el uso de este mecanismo, sino en haber ingresado en ella dinero que tendría fuente ilegal. ¿Y qué sucede, señor juez? Esta caja fuerte fue objeto de una incautación el 29 de mayo del 2015, o sea, hace más de un año. Y hace más de un año se dispuso su incautación sobre la base de un conjunto de datos, básicamente el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces, si usted leerá los fundamentos 95 y siguientes de la disposición de formalización y de requerimiento de medidas, y va a encontrar, si usted compara el requerimiento de medidas versus el requerimiento de incautación que se hizo el 29 de mayo, o sea, hace más de un año, va a encontrar que casi es copia textual. O sea, que entre mayo del 2015 y junio del 2016 no ha habido ni un solo elemento de convicción diferente al que se produjo hasta mayo del año pasado, que permite establecer que hay en esa caja hubo dinero de fuente ilícita. Más allá de las conjeturas que hace el razonamiento, digamos, abstracto del fiscal. No la hay, pero ¿sabe dónde estaba la clave? Y otra vez, y es que como una suerte consciente ante el defecto o la imposibilidad de establecer una formulación concreta, la Fiscalía acude a la colaboración eficaz. Y en efecto, yo respondo a esta pregunta. Entre mayo del 2015 y junio del 2016, probatoriamente, en lo que respecta al supuesto origen ilícito de lo obtenido por lo encontrado en la caja de seguridad, la única diferencia, ¿sabe cuál es? En términos de elementos de convicción. Esto es una declaración de colaborador eficaz. Y otra vez, tenemos acá el fundamento 95. Dice, y pediría que usted tome nota de eso, yo me guío por esto. Página 88, fundamento 74, para sustentar que la caja de seguridad guardó dinero, lo dice, de Venezuela, pero cerca de 6 millones, algo llegó a la caja de seguridad. ¿Según qué? Según la declaración del colaborador de clave 1-2015. Entonces, otra vez, nosotros somos, así como el fiscal, intentamos también ser lo mínimamente responsables de nuestro estudio. Entonces hemos sido las declaraciones del colaborador 1-2015. Fíjese, cronológicamente habrá primera declaración del 1-2015, 24 de julio. Segunda declaración, 2 de julio del 2015. Tercera declaración, 7 de julio del 2015. Cuarta declaración, 9 de julio del 2015. Ya sería tedioso leer todos estos instrumentos que están a hojas 1318 y siguientes, que usted las tiene en su preparado. Pero señor juez, lea usted el contenido de estas 4 declaraciones del Código 1-2015 y no dice lo que el fundamento 74 de la disposición fiscal dice. Y ojo que otra vez el fiscal, utilizando su misma metodología, la cita entre comillas. Eso significa que el cual normaliza es copia textual de lo que ha declarado el 01-2015. Y repito, las 4 declaraciones de 2015 que la hemos leído hasta 3 veces, 3 abogados distintos, nos permite establecer que no dice lo que ahí se señala. Entonces, otra vez nosotros hacemos la misma interrogante. Señor fiscal, ¿cuál es su base? ¿De dónde obtiene o utiliza usted ese fundamento para sustentar un requerimiento fiscal que es grave porque es un requerimiento de aplicación de libertad personal? Señor fiscal, díganos por favor, no a mí, sino al señor juez, ¿dónde está contenida
esa frase que usted allí señala? Doctor, lo sucesivo dirijas al juez, por favor. Lo voy a escuchar. Está bien. Entonces, la respuesta, señor juez, la tiene que dar el señor fiscal, no la defensa, porque él tiene la carga de la prueba, inclusive para sustentar medidas cautelares. Pero bueno, lo que sí podemos decir, señor juez, es que una vez más se sustenta un requerimiento fiscal sobre elementos que no lo conocemos, no sabemos dónde están. Pero más allá de ello, porque seguramente el señor fiscal nos va a responder, nos va a decir otra vez, señor juez, que el señor fiscal dirá otro error material, otro error de tipeo, señor juez, donde dice 01-2015 un error de un asistente o de secretaria o mío, y debe decir otra clara. Eso es lo que va a explicar. Pero lo que yo quiero explicarle a usted, señor juez, es que aún así, esta declaración es inoportuna, es ineficaz y no guarda ni cumple con el presupuesto de fiabilidad para ser sustento de una incriminación y menos una medida cautelar. ¿Por qué? Y para abreviar el tema, para abreviar el tema, porque si nos hemos dado el trabajo de analizar todo lo que está en el tema, ¿sabe dónde está la respuesta? Y le abrevio el trabajo del señor fiscal. Donde dice 01-2015, debe decir 03. Ahí está la respuesta. Para simplificar el tema, esa sería la fe de rata que nosotros le recordamos. Donde dice 01, debe decir 03, 2015. Y en efecto, el 03, 2015. Y llamo la atención con eso, señor juez. Otra vez, una, comillas, conclusión o error material entre el 01, 2015 y 03, 2015. Por favor, preste atención a este detalle que luego voy a explicar. Repito, aparente error material entre el 01, 2015 y el clave 03, 2015, por segunda vez. ¿Por qué? Yo sostengo, y esta defensa explica, que aún así, esta declaración del clave 3, 2015, según la cual el dinero de la caja proviene de los 6 millones obtenidos ilícitamente de Venezuela, es información inoportuna, ineficaz y no fiable. Por lo siguiente, otra vez ocurre lo mismo. Fíjense, el señor fiscal acaba de decir de manera oral, he tomado nota, en relación a la caja fuerte, porque literal lo que está grabado hace media hora por el dicho del altísimo. El colaborador eficaz, no dice cuál, el colaborador había dicho que el dinero se guardó en la caja fuerte. Y eso se corroboró con los otros elementos de convicción que existen. Repito, lo que el fiscal ha dicho hace un momento es que primero fue la declaración del colaborador eficaz, había dicho, sospecha que se confirmó con los otros elementos de convicción. Pero ¿sabe dónde está el detalle, señor juez? Y de la metodología, yo diría, con mucho respeto, errática de la posesión o de la comunicación. Fecha de esta declaración del 03. Fecha de su declaración. Es el 29 de diciembre. 29 de diciembre de 2015. ¿Y cuándo se incautó la caja? ¿Cuándo se tuvo todo el reporte de gobierno? La incautación, las actas. Pues 7 meses después. O sea, 7 meses después, un clave 3 2015 nos hace otra vez, después de 7 meses, la gran revelación de que hubo una caja fuerte con dinero venido de Venezuela. Y otra vez entonces invocamos
que es información tardía, inoportuna. ¿Qué mayor evidencia que la incautación que se produce física y temporalmente hablando no dependió de la declaración del colaborador? Después de 7 meses después. O sea, está claro que el colaborador 3-2015 lo que está haciendo es primero informarse a través de sus abogados todo lo que hay en el expediente y después dice: señor fiscal, tengo información reveladora, oportuna para que usted me suscriba un acuerdo. Y voy a contar una historia que, claro, previamente ya la conoció, ya la estudió, porque está en el expediente desde mayo, por lo menos en relación a la caja, desde mayo del año pasado. Entonces, lo que nosotros queremos concluir con esto es que esta información tampoco puede servir de base para una incriminación contra mi patrocinada, pero fundamentalmente para una medida cautelar. Porque el 158 dice: lo que diga el colaborador eficaz deberá ser corroborado. Lógicamente hay una lógica temporal. Primero las indicaciones del colaborador, luego las evidencias que se produzcan para verificar. Y acá ocurre exactamente al revés. Pero bueno, señor fiscal, con eso lo que quiero señalar es lo siguiente. Y otra vez me voy a referir a la colaboración eficaz, y para nosotros es muy importante. Señor fiscal, por su intermedio voy a formular de la manera más responsable posible otra interrogante al señor fiscal, que es fundamental en aras de la transparencia y de preservar el derecho de defensa que se responde. Mi pregunta para el señor fiscal es la siguiente: el colaborador con clave 1-2015 es la misma persona que luego tiene clave 3-2015. Dicho en otras palabras, a una misma persona cuyos datos obviamente no los sabemos ni los conocemos, no sabemos ni su nombre ni su apellido, además de que por supuesto todos sabemos que está prohibida su revelación. Pero lo que yo estoy preguntando es que el señor fiscal nos explique si el colaborador con clave 1-2015 y el 3-2015 es o no la misma persona. ¿Por qué razón? Por otras evidencias, digamos que saltantes, muy puntuales. A ojos vistas, señor juez, usted revise ambas claves, 1-2015 y 3-2015, y se va a percatar de un detalle. Primero, mismo abogado. Segundo, misma colegiatura del abogado. Y tercer detalle, fíjese, sin necesidad de que seamos expertos ni peritos técnicos, fíjese en la firma de quien aparece como colaborador. Fíjese en la firma, y a ojos vistas de cualquier mortal, la firma de quien tiene clave 1 es la misma de quien tiene clave 3. Nosotros entonces formulamos la siguiente interrogante, que es fundamental que se responda: ¿es la misma persona o no? Porque si no es la misma persona y el fiscal lo explica, bienvenido sea, y no habrá ningún inconveniente, porque son personas distintas, y que el fiscal entonces conjuga, hilvana en su misión de construir un caso. Pero si se trata de la misma persona, señor juez, ocurre entonces que el fiscal está sustentando contra la señorita Rocío Calderón un caso donde dice que hay elementos de convicción fundados y graves, y sostiene una incriminación indicando que su imputación está corroborada
porque hay un colaborador 1 y porque hay un colaborador 3. O sea, lo que dice el 1, el buen romance, también se corrobora por lo que dice el 3. Y son fuentes de prueba diferentes. Si así fuera. Pero si se trata de la misma persona, y nosotros pedimos que se responda sin necesidad de dar datos, pues estaríamos ante un caso que para nosotros es preocupante, porque ocurriría que el fiscal está sustentando una imputación, dándole a una misma persona doble identidad o doble codificación. ¿Habrá alguna explicación? Esas razones de seguridad, proteger la reserva de ese proceso, no sé. O de repente, señor fiscal, porque también tenemos elementos para sostener esto, o de repente será que la colaboración del clave número 1-2015 se archivó, no llegó a buen puerto, que se llevó adelante ante el fiscal Rojas. Acá está el nombre del fiscal Rojas. Las declaraciones del colaborador 1-15 son ante el fiscal Rojas, y la del 3-2015 ya antes no tal cual. De repente se archivó la del 1, y luego el señor fiscal Juárez ha, para decirlo en términos simples, reabierto un nuevo proceso. Pero entonces que nos siga sin esta misma cosa. Tenemos el derecho a solicitar esta información. Con eso, señor fiscal, concluye todo lo referido a los elementos de convicción. Concluyo señalando algunos datos muy puntuales. Doctor, más bien lo que pasa es que están haciendo ya el tema que acá ya se está aprobando la audiencia, y voy a darle uso de la palabra cuando se reaperture la audiencia. ¿Ya? Así que vamos a suspender la audiencia hasta las 6 de la tarde. 6 de la tarde. Porque tenemos el tema de que esta sala ya está ocupada. ¿Ya? Vamos a suspender hasta las 6 de la tarde, y cuando retornemos le voy a hacer el uso de la palabra para que usted culmine con su intervención. Muy bien. Vamos a suspender hasta 6 de la tarde.